¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es 18 de mayo de 2023. Feliz cumpleaños al hombre que nunca muere, Augusto Calderón Sandino. Hoy está de cumpleaños el hombre. Yo creo que Sandino es el hombre más vivo que existe en Nicaragua. Y pensar que lo asesinaron hace ya más de 80 años. Felicidades a Sandino, nacido el 18 de mayo de 1895. Y hoy también se casó allá en San Rafael del Norte con Blanca Estela Arauz. Felicidades a nuestro general. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. A propósito, dijimos que era 18 de mayo porque mañana no tenemos programa. Entonces le dedicamos las mañanitas a Sandino desde hoy. El hombre más importante de la historia de este país, Augusto Calderón Sandino. Mañana es el acto, va a hablar el presidente Daniel Ortega. Así que creo que todos vamos a estar pendientes de ese discurso. Pero quiero saludar a los profesores José Augusto Rizo y Teodolinda Rivera allá en la Concordia. El profesor Rizo ya se está recuperando de su dolencia, tiene que echarle ganas, como dicen los mexicanos, nosotros decimos de otra manera, ya sabes cómo. De manera que el profesor Augusto no se rinda, que falta mucho más caña que moler allá en la Concordia. Felicidades. Bien, quiero complementar información sobre las cosas que hablamos el día lunes. Pero antes quiero recordar a 3 compañeros asesinados en el departamento de Matagalpa entre el 15 y el 16 de mayo. Estamos hablando de Wilder David Reyes, de un compañero que trabajaba en la alcaldía de Matagalpa. Tenía 36 años y junto a un montón de sandinistas se fueron a liberar el comisariato que estaba cerca, el comisariato de la Policía Nacional que estaba bloqueado y porque había un tranque ahí e impedía la entrada y salida de la ciudad. Y él, que era uno de los mayores que iba ahí, un chavalero, pero él también iba ahí a defender su ciudad. Ahí le metieron los balazos en el abdomen. Él decía, ayúdenme, no me quiero morir. Lo llevaron al hospital César Amador, ahí en la ciudad de Matagalpa, y los médicos ya no pudieron hacer nada. Ahí murió el compañero Wilder David Reyes, héroe de la paz. El 15 de mayo fue eso. Ese mismo día, el profesor José Alfredo Urró Girón salía de clase, él daba clase en la escuela Carlos Fonseca. Él salía de la escuela, salía a dar clase
iba rumbo a su casa. Tuvo la desgracia de pasar por el tranque y todavía los mismos que estaban ahí frente al comisariato, y le metieron un balazo. Así. En la cabeza. Y luchó por su vida el hombre. Un chaval relativamente joven. Y luchó, pero tardó 24 horas y falleció el 16 de mayo de 2018. En el 2019 inauguraron la pista de motocross que lleva su nombre, el nombre del profesor José Alfredo Urroz Girón. Y su mamá, Josefa Azucena Girón López, es maestra y sigue trabajando. ¿Verdad? Ayer el sindicato Anden, la filial Matagalpa, acompañó a Josefa Azucena a la visita de la tumba de su hijo, y además hubo un acto muy bonito allí en la escuela en la cual el profesor José Alfredo Urroz Girón daba clase. Y el tercer compañero fallecido es Holman Eliezer Celedón. Este es un cipote que nació en el Tumaladal y allá vivía, conocido como Guarito o Guanjin. Somos divertidos para los apodos aquí. Entonces el chavalo brillante, buen estudiante, precisamente por ser primero carismático, buen estudiante, se metió a la juventud temprano, ahí en la secundaria. Lo eligieron presidente de la FES del municipio de La Dalia entre el 2009 y 2010. Se ganó, por su carisma y por su trabajo, se ganó un viaje a Suecia, a un intercambio de estudiantes. Allá anduvo el chaval. Ya se bachilleró en el 2010. Entró a estudiar en Afaren, en la UNAM de Matagalpa. Se graduó en el 2016 en Contaduría y Finanza, Contaduría Pública y Finanza. O sea, él era contador. ¿No? Él nació el 30 de noviembre de 1991 en una comunidad que antes le decían La Gallera, pero que lleva el nombre de Germán Pomares, hijo de Celia del Carmen Celedón. Entonces este chavalo comienza, los criminales en Matagalpa que hicieron atrocidades. Entonces él viene con su grupo de cipotes de la juventud de ahí de Tumaral, y se viene a Matagalpa a participar en las marchas y ayudar en lo que fuera necesario. Entonces el 14 de mayo por la tarde se van a Sébaco, porque en Sébaco tienen interrumpido el tránsito, porque tienen tomado el puente gigante sobre el Río Grande. Y se van con la intención de sacar a los tranqueros que se han tomado ese puente, y ahí los reciben a balazo. Ahí como a las 9:30 de la noche le meten un balazo en el abdomen, ¿verdad? Y fíjense, miren, si ese tranque no hubiera existido, primero que no le hubieran disparado, pero ponele, si hubiera estado despejado la vía, probablemente Holman estaría vivo, porque al chavalo está herido, lo llevan al hospital Tomás Borges ahí de Sébaco, pero es que es muy grave la herida, hay que trasladarlo a Matagalpa, pero no lo podían llevar por la carretera porque estaba trancada, entonces lo llevan por vereda. En serio. O sea, por los caminos internos hasta salir a la carretera y después. O sea, ahí se perdieron minutos preciosos. ¿Verdad? Y finalmente, la madrugada del 16 de mayo, Holman Eliezer Celedón fallece. Tenía apenas 27 años, cipote. La Escuela de Danza Municipal de Sébaco lleva su nombre. Honor y gloria a los héroes de la paz: Wilder David Reyes, José Alfredo Urroz Girón y Holman Eliezer Celedón. 6:43. Quiero complementar dos datos
sobre los héroes de Nueva Guinea. El primero nos lo relata el doctor Lenin Fisher. Interesante, muy interesante es esto. Yo nunca había oído hablar de Amado Caballero hasta que lo leí en el testimonio del compañero que fue a rescatar los restos de los héroes y ahí en Paso la Yegua, en Nueva Guinea, y él identifica a Amado Caballero y le pone el nombre de Amado Caballero a la cooperativa en la cual él trabaja desde los años 90 ahí en Nueva Guinea. Entonces dice Lenin, en 1978 yo conocí a un joven llamado Amado Caballero que decía ser originario de Huaco y trabajaba como obrero electricista en La Gateada, Chontales, en un proyecto de electrificación ejecutado por Celnixa. Celnixa es una empresa y creo que existe todavía, si mal no recuerdo todavía existe. El joven era poeta, pero no sabía leer ni escribir. Se autollamaba el poeta celador. Hacía y declamaba versos. Algunas veces yo se los escribí. Después de la insurrección de septiembre de 1978, mi papá decidió llevarse a sus hijos, los chavalos, los más pequeños, de León a La Gateada, porque él estaba trabajando allí. Y para salvar la vida de sus hijos. 4 chavalos. No pasó mucho tiempo cuando en el plantel de la compañía Celnixa aparecieron letreros o pintas alusivas al Frente Sandinista y armas de palo con las mismas siglas y los nombres de héroes como Sandino, Rigoberto y Carlos Fonseca. Eran nuestras armas con las que jugábamos a la guerra entre los camiones y las pilas de alambre, hierro y postes de luz. Mi papá recibió un llamado de atención por la imprudencia ingenua de sus hijos. En noviembre del mismo año, los obreros de Celnixa realizaron un paro laboral demandando aumento salarial. Los trabajadores me mandaban a escuchar a escondidas las negociaciones obreros patronales para contarles a ellos. Y cuando decidieron dar a conocer a nivel nacional su protesta, escogieron al poeta celador llamado Amado Caballero, de origen campesino y analfabeta, para que fuera al telégrafo a enviar el comunicado para la prensa radial y escrita. Pero el poeta celador no podía escribir. Entonces los obreros decidieron que, con el consentimiento del papa de Lenin, el doctor Lenin Fisher, que él sirviera de escribano. Caminamos 2 o 3 kilómetros hacia La Gateada bajo un cielo nublado y una llovizna constante. Eran como las 10:30 de la mañana en la oficina del telegráfica. Amado Caballero me dictó el mensaje, yo se lo mostré y leí al telegrafista. Así que yo, un estudiante de 3er grado de primaria, redacté el comunicado de los obreros en lucha que el poeta celador me dictó. Y dice Lenin, yo no sabía nada de él hasta que escuchamos sobre Amado Caballero el lunes. Viste, pues, y íbamos encontrando unos tras otros tantos nombres. Hoy en la página web de La Primerísima hemos publicado pasajes del diario personal del teniente primero Jorge Alberto Martínez, que es sobreviviente de Nueva Guinea. Y cayó ahí por Condega, en la carretera Yalí, en junio de 1986. Uno de los jefes más bravos que tenía el ejército, el ministerio, las Fuerzas Armadas ahí en la Segovia. Entonces ahí en la página web de La Primerísima pueden encontrar ese relato que hace en primera persona Jorge Martínez, que es uno de los sobrevivientes de la columna Jacinto Hernández. Y a propósito de eso, nos compartió la compañera Ana Isabel Morales, Lucía, una historia que es un poquito, bueno, a mí me da rabia, pues, que impacta, sí, sobre el destino del hijo de Marta Guadalupe Cruz Conrado, Marta Conrado.
Y nos cuenta Ana Isabel que una vez que Marta, después del ataque a Santa Teresa, se asila en la Embajada de México, se va a México y ahí la mandan a Panamá, nos cuenta Ana Isabel, y de Panamá le envían a Cuba a entrenarse. Regresa a Panamá a principios de 1979, ¿verdad? Y dice, yo la conocí en una casa de seguridad donde estábamos como 60 compañeros, había como 10 mujeres en esa casa. En ese mismo enero se celebra el congresillo de la tendencia tercerista del Frente ahí en Panamá. Ahí toman decisiones, de eso hemos hablado, el Zorro habla bastante de eso. Y se van distintos cuadros que van a todos los frentes, los distribuyen. Entonces a Ana Isabel, a Lucía le toca ir a León, al Frente Occidental Rigoberto López Pérez. Y a Marta Susana la envían al Frente Sur. Entonces Ana Isabel va para Honduras, Marta Susana va para Costa Rica. ¿No? Este es un dato importante. O sea, ya era una mujer entrenada. Además que ya tenía la experiencia concreta en el ataque al cuartel de Santa Teresa. También tenía ya entrenamiento. Sumamente importante, además de su disposición, ¿verdad? Esto es importante lo que voy a contar ahora, pues. Entonces Marta Susana tenía a su niño, lo llevaba como llaverito, nunca se despegaba del chaval, hasta que se decidió a irse primero a participar en el ataque al cuartel de Santa Teresa. Luego, como su papá es dirigente conservador, entonces la tienen ubicada, entonces decide asilarse y deja a su hijo. Y probablemente eso fue lo más doloroso para ella, separarse de su niño, ¿no? Y lo deja en manos de su mamá. Pero después la persecución de la guardia continúa, entonces su mamá tiene que asilarse también en la misma embajada de México. Ya para ese momento ya Marta ya ha salido para México. Y su mamá se asila con el niño. Entonces ahí se topan con Lidia Astorga, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo. La abuela tiene al niño. Regresan a Nicaragua después del triunfo. La madre se enteró en México de lo que pasó con su hija y eso le causó una enorme depresión, pero su refugio era el niño, porque era el hijo de su hija. O sea, el niño era su adoración, pues. Pero ella se deprimió mucho y entonces vino la señora esta Astorga y aprovechó y le quitó al niño, alegando pues que la señora que era huérfano y que la señora padecía depresión y otros problemas. Así se lo quitaron el niño a la abuela. La abuela cayó en peor depresión cuando se lo quitaron y después se logró recuperar, peleó la custodia del chaval y la perdió, desgraciadamente. Y nunca superó la tristeza. Finalmente falleció ella. Y al niño nunca le hablaron de su madre biológica. O sea, lo desarraigaron, lo desamoraron. Y al desarraigarlo perdió el contacto con sus raíces. Es muy triste. Es muy triste. Muchas gracias a la compañera Ana Isabel Morales por estos detalles de Marta Guadalupe Cruz Conrado. Quiero recordar a otros caídos que nos hemos ido encontrando, que nos han ido escribiendo. No nos ofrecen más datos más que los nombres y tal vez la fecha, pero recordemos sus nombres. Por ejemplo, leí por ahí a un compañero cuyo nombre es Franklin Moncada y dice el compañero: recuerda compañeros caídos como Javier Gómez Díaz de Yalahuina, Reinaldo Altamirano de Jalapa, el Brujo Rubén de Ocotal, Jairo Marín de Ocotal, Seferino
de Totogalpa, todos chavalos del servicio militar. También leí en otro texto un muchacho que se llamaba Alfredo Gaitán Alanís. Lo destrozó un mortero del M79. Y luego hay un compañero que dice, Martín Romero Gutiérrez, recuerda a otro compañero cuyo nombre es Marcelo Gómez, le decían Chagua, del batallón ligero cazador Gaspar García Laviana. Dicen que este muchacho era flechero, pues. Disparó, y miren, es que una cosa es contarlo y otra cosa es hacerlo. 37 morterazos. Pero es que mira, cuando disparaban con esa flecha, si no tenían pericia, si no lo habían entrenado bien, se le acercaban mucho al oído y a muchos de ellos los dejó sordos. Pero este muchacho disparó 37 en un mismo combate. Y al finalizar el combate allí en el almacén en Nueva Guinea, se reventó, le reventaron los oídos, se desangró y se murió. Triste. Y finalmente vamos a recordar a otro compañero, porque esta mañana nos vamos a dedicar, dentro de un ratito, a un batallón heroico de Jinotega. Y vamos a contar en el testimonio de viva voz de dos de los sobrevivientes lo que allí ocurrió. La espantosa matanza de 23 muchachos, chavalitos de Jinotega. Ya vamos a contarlo. Entonces, vamos a cerrar esta parte con José Hildebrando Rodríguez. Este es uno de los niños de la insurrección de Matagalpa. Ahí está una foto donde está él, está en el centro. Una de las más famosas fotos que hay de la insurrección de los niños, ese muchacho que está con el pañuelo y un sombrero, se llama José Hildebrando Rodríguez. Ese chavalo nació el 16 de agosto de 1962. Su madre, Esperanza Rodríguez, ya murió doña Esperanza en el 2002. Lo crió su abuela Leticia. ¿Saben por qué? Porque la mamá, después de Hildebrando, tenía otros 8 hijos. Y todos eran varones. Y eran en una enorme dificultad. La mujer no podía con semejante carga. Entonces le ayudó la mamá. Se llevó a José Hildebrando y lo crió. De hecho, los hijos de su abuela Leticia creían de que José Hildebrando era el hermano menor. Y no, era un nieto. Entonces, con muchas dificultades logra estudiar primaria porque es una gran pobreza. Después entró a secundaria. Ahí se organizó en la Asociación de Estudiantes de Secundaria. Y después lo incorporaron al Frente Estudiantil Revolucionario y es uno de los protagonistas de la insurrección de los niños que estalló, si mal no recuerdo, el 28 o el 29 de agosto de 1978, que fue una cosa que conmocionó al país, que el chavalero con sus pistolas y sus fusiles, después entró la guardia. ¿Verdad? José Hildebrando no tuvo tiempo de replegarse porque la mayor parte se replegaron. Unos se fueron para el lado de San Ramón, otros para el lado del Cerro, otros se fueron para Estelí y así. Pero Hildebrando no tuvo tiempo. Entonces, en una casa de seguridad quedó él. Entonces, de ahí logran comunicarse con un hermano, el compañero Elías Rodríguez, ¿verdad?, que estaba en Managua. Y Elías trabajaba con Bayardo Arce. Entonces, Elías Rodríguez se va en un carro, se va a Matagalpa. Se va a buscar al chavalo ahí en la casa donde estaba refugiado y en la valijera del carro lo saca de la ciudad y se lo trae a Managua. En Managua lo incorpora a una escuela militar, estuvo como una semana, 10 días, algo así. Un rápido entrenamiento, además que la coyuntura era muy intensa. Estamos hablando del 78, acaba de pasar el asalto al Palacio, después de la insurrección, antes de la insurrección de los niños. O sea, hay una efervescencia enorme, entonces hay una exigencia de entrenamiento muy, muy fuerte de toda la chavalada que quería aprender. En una de esas escuelas ahí lo meten ahí José Hildebrando y después le dicen andate a Carazo, anda a reforzar el trabajo allá, que ya tenemos problemas porque
hubo mucha gente que se tuvo que ir asilada. Entonces anda a reforzar. Entonces se va a Matagalpa, estuvo en San Marcos, en Jinotepe. Ahí en Jinotepe le incorporan a la escuadra Mauricio Duarte, que hizo un montón de acciones. Estaba con Noel Escobar, el Chaparro Noel, entre otros. Estaba Laura Ortiz también, ¿verdad? Y entonces le dan una misión allá por la Semana Santa del 79, por ahí. Porque él también trabajaba con Nandaime, con la estructura de Nandaime, del frente. Entonces se va de Jinotepe a Nandaime, se va con un compañero, Luis Antonio Vanegas Pérez, el 22 de abril de 1979. Cuando van por el kilómetro 51, ustedes saben, eso es antes del empalme del Guanacaste, pues. No, el Guanacaste no es allá. Antes del empalme de Nandaime, el Guanacaste es para el otro lado, allá por el empalme de Diriomo para Granada. No, ahí es la rotonda que hay ahora. Entre el empalme para Nandaime Granada y Jinotepe, en el kilómetro 51. Entonces ahí hay una patrulla de la guardia que aparentemente la seguridad había detectado a uno de los dos, o a Hildebrando o a Luis Antonio. Entonces la patrulla detiene al bus, va al mando de un criminal, hermano. Puchica, a la altura de Alessio, de Franklin Montenegro. Me llamaba el de León. A la altura de esos malditos. Se llamó Orlando Gutiérrez, ojalá que se haya muerto. Entonces el tipo va al mando de la patrulla y suben al bus, los guardias los identifican y los bajan. Todos los pasajeros son testigos que los bajaron. Y nadie supo qué pasó con ellos, porque los agarran, los golpean, los montan a la patrulla, hasta que 1 o 2 días después encuentran sus cadáveres calcinados, no totalmente, pues, pero ahí en unos cafetales, ahí en la María, una comunidad de Santa Teresa. Ahí los llegaron a tirar. Y de acuerdo a los forenses de la época, ellos fueron quemados vivos. ¿Se imaginan ese horror? ¿Ah? Este chavalo tenía, ¿qué? 17 años, 16 años. Nació en el 62, lo matan en el 79, 17 años. José Hildebrando Rodríguez y el compañero Luis Antonio Vanegas Pérez. Honor y gloria a los héroes y mártires de la revolución del pueblo nicaragüense. Y antes de que entremos a a Jinotega, una reflexión. Vamos a la pausa después y después vamos con Jinotega. Les vamos a compartir una reflexión que me parece extremadamente oportuna, que pega en el blanco. Y creo que es una reflexión que todos debemos asumir. O sea, no solo es escucharla o leerla, sino también asumirla. Le escribe la compañera Rosario Murillo, vicepresidente de la República. Voy a leer la parte conducente de lo que ella escribió. Queremos insistir en la necesidad de aplicar creativa y constructivamente nuestro legado histórico, de manera que nuestros próceres, héroes y mártires vivan en nuestra memoria y en nuestras acciones. En esos hechos por los que nos conocemos, mejorando la vida desde los derechos de todos y por el bien de todos. No solo es importante la museografía, los museos, la escritura, las ofrendas, el reconocimiento en actos y cultura de vida y esperanza que surge de la luz de los mejores nicaragüenses, sino también vivir su ejemplo en cada una de las realizaciones que nos hacen a cada uno mejores nicaragüenses, más fraternales, más solidarios, más capaces, más trabajadores, más hermanables, más sensibles y comprometidos con el amor al prójimo
ese amor que todo puede y todo vence. En ruta hacia el 4419 y siempre más allá, y también en permanente identificación de lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y de cómo caminamos en el poder y la gloria de la visión de patria y la misión sagrada de soberanía y dignidad nacional. Nos corresponde cumplirle a nuestra Nicaragua y a todos los nicaragüenses patriotas que viven en la luminosidad de la esperanza y la gracia nicaragüense por arte de Dios. Y cumplirles en su nombre, inaugurando y desarrollando todos los proyectos y programas que nos permiten abrazar cada día nuestros ideales y valores, aprendiendo, emprendiendo, trabajando, mejorando, prosperando. Vamos en estos caminos hacia el 19 de julio en la dimensión histórica y actual, en todos los tiempos, que son vida, salud y fuerza, fortaleza invicta, sangre santa, redimida, revivida y vivificante en todos los aspectos y en todas las circunstancias de nuestras luchas actuales y venideras. Voy a repetir esto, hermano, porque aquí va. Vamos en estos caminos hacia el 19 de julio, en la dimensión histórica y actual, en todos los tiempos, que son vida, salud y fuerza, fortaleza invicta, sangre santa, redimida, revivida y vivificante, en todos los aspectos, en todas las circunstancias de nuestras luchas actuales y venideras. La sangre santa que nos da vida. Vamos a celebrarnos como guerrilleros del siempre rojo y nuevo amanecer. Todos vivos, todos fuertes, todos animados, iluminados y creciendo en humanidad, convirtiendo cada conmemoración en una intensa e indetenible celebración de la revolución que soñamos, que protagonizamos y que nos sigue elevando más allá de todas las miserias. Más allá de todas las miserias. Nicaragua está hecha de vigor, de gloria, de valor, de honor, de talento, imaginación, creatividad y capacidad de soñar venciendo. Nicaragua está hecha para vibrar con las notas más altas del pentagrama y para que nuestra música, profundamente espiritual, nos alegre siempre y nos inspire y acompañe en tantas obras de porvenir. Perdón, es muy importante esto. La manera de resucitarlo, la manera de mantenerlos vivos es trabajando y haciendo las cosas que benefician a la gente, que nos sacan de la pobreza, que nos consolidan en la soberanía, en la libertad. Esa es la manera. Y acuérdense de una cosa, compañeras y compañeros. Si algunos de nuestros héroes, de los que conocemos, están olvidados, es porque nosotros los hemos olvidado. Somos nosotros. No la dirección del partido, no los secretarios políticos, no el gobierno. Somos nosotros los que conocimos a nuestros héroes, los que estamos obligados a mantener vivos sus nombres en sus obras, en el conocimiento de su vida y vivos en su espíritu con la obra que realiza el pueblo. Pero somos nosotros, si nuestros héroes los hemos olvidado, es porque nosotros los hemos olvidado, no es porque no hay nadie que los recuerde, somos nosotros. No se nos olvide. Regresamos con Jinotega y el batallón 6011, las 7:08. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 12 minutos. No me acordaba de darle el saludo al compañero Lenín Castellón, allá del norte, abogado y notario.
Muchas gracias por escuchar Sin Frontera, compañero. ¿Te acordás que en los tranques en Jinotega secuestraron a 2 trabajadores de la alcaldía de Jinotega? ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás que los ataron a un poste de luz en la calle? Estaban desnudos y los golpeaban y etcétera. ¿Se acuerdan de eso? Uno de ellos se llama Javier González. Y sobrino de Bayardo González Martínez, el compañero, el héroe, que le puso la dinamita al centro de comunicaciones de La Guardia en el crucero y que lo mataron en Gilboa. Otro más de los González. Javier quedó con muchas secuelas de las torturas y no ha logrado superarla. Ojalá que lo logre. Entonces, a través de Patti Calderón, Jinotegana desertora, le decía yo ayer, porque ella ya salió de Jinotega hace muchos años, pero su corazoncito lo tiene en Jinotega. Ella era de la Juventud Sandinista, dirigente allá. Fue parte del batallón de mujeres también. En aquella foto que les pasamos de las muchachas ahí, en aquel tiempo muchachas, ¿verdad? En el batallón de mujeres. Ahí en Jinotega, ahí está la Patti. Entonces, con Patti hemos estado hablando del batallón 6011, sobre todo porque ahí iba un chavalo que ella quería muchísimo y que fue uno de los muertos. Esto lo hago con el amor más grande del mundo. Eran mis compañeros. Omar era muy cercano a mí. Hay una carta de Omar que se le escribe a la Patti, donde básicamente lo que el chaval está diciendo es, no me olviden. Básicamente, porque se lo dice a Patti y también a otra compañera. Y al final él firma. En ese momento ese chaval tiene 15 años. Hasta la victoria siempre. ¿Verdad? Entonces quiero, en nombre de Patti, en nombre de nosotros, queremos saludar a los fundadores de la Juventud Sandinista en Jinotega. Dice, con todos ellos yo pasé los momentos más difíciles de mi vida. Todos esos compas fueron valientes y siguen siendo valientes. Y ya no se diga los del batallón 6011. Entonces, miren, esto es muy importante. Vamos a pasar los testimonios, son largos. Le vamos a robar minutos al MEFCA, con permiso de la ministra Justa Pérez. Pero es importante contar esto. Miren, los batallones de reserva se forman entre 80 y 81 después de la cruzada. Y se forman con voluntarios para ir a defender la revolución. Y se forman fundamentalmente con los chavalos de la Juventud Sandinista, de los institutos y de las universidades. Pero eran voluntarios, ahí nadie iba a la fuerza. Y los chavalos sabían que iban a vencer o morir, a eso iban. Pero todos iban con un entusiasmo, hermano, consciente, o sea, era pura conciencia. Ahí no había nada espontáneo, había un trabajo político y así eran convocados. Había un entrenamiento militar básico y eso fue un gran problema. Pero había una convicción política a toda prueba, pero eran cipotitos. Yo estoy hablando de chavalos de 14, de 15, 16, 17. Lo más que tenían eran 20 años, eran chavalitos. ¿Ya? Voluntariamente, o sea, el frente convocaba, la juventud convocaba, se iban a los institutos, a las universidades, los chavalos voluntarios se presentaban, los organizaban en los batallones, les daban un entrenamiento básico y luego a operar. Repito, voluntarios. Por eso tiene muchísimo más valor todo el sacrificio que ellos hicieron, que fue como el sacrificio de toda la juventud de los 60 y los 70, que voluntariamente se meten al frente. Otra cosa es que por ley lo haga, que también tiene su valor, porque en fin de cuentas, hermano, vas a jugarte la vida. Pero yo quiero repetir esto, pues eran cipotes que voluntariamente se iban a la montaña sin saber si regresarían vivos. Entonces quiero destacar algunas cosas. Bueno, el grupo dirigente del frente, ahí tenemos una de las fotos
del Frente Jinotega. En esa época estaba integrado por Fausto Telle, el doctor Luis Gómez, Melorca, Julio López, Guillermo González, Martín Palacio y el chino Luis Hernández, que era el que, digamos, se encargaba de operativizar la decisión que se tomaba a nivel central por la dirección del Frente en la defensa de la patria. Aquí tenemos algunas fotos importantes. Miren, este compañero se llama Julio César Pérez, este sobreviviente de ese batallón. El que sale, el delgado de sombrerito. ¿Por qué lo destaco? Porque con Julio César, que vive, está en España y sigue siendo sandinista, es el papá de Len Pérez Rivera, el hijo de la Lilian Patricia, de lo que hablamos el lunes. Él es el padre, era del batallón 6011. Es el padre de los hijos de Lilian Patricia Rivera Herrera. Y tiene un hermano caído, el compañero Julio César Pérez, se llamó Benjamín Pérez. Esta otra foto que les vamos a presentar es del compañero, espérame, ¿qué se me hizo? Norland Mena. Miren, este chavalo sobrevive a la emboscada, ¿verdad? Y después, como ya para septiembre del 83, ya está, entra en vigor la ley del servicio militar, entonces el chavalo entra al servicio militar voluntario y cae en la defensa de San Rafael del Norte el 23 de marzo de 1984. Sigo con la foto. Este compañero, chavalito y adulto, Francisco Luis Blandón Herrera, lo conocían como Chico Visco. Era el mascota de la Brigada de Jinotega y después fundador del batallón 6011. Sobrevive a la emboscada, se fue a vivir a Huihuilí, ayer por el Quilambé. Ahí se convirtió en un gran promotor del deporte. Este hombre en el batallón era un hombre muy buen soldado, un soldado aguerrido. Y entonces, ahí en el Quilambé, después del golpe, un maldito lo asesina en venganza porque habían matado a un hermano de él. Y escoge al sandinista más conocido y lo mata por eso, por sandinista. Eso fue que se me hizo la fecha, el 28 de agosto de 2019, en la comunidad San José de Maleconcito de Quilambé, Huihuilí. Como consecuencia del golpe somocista murió asesinado el compañero Francisco Luis Blandón Herrera Chico Visco. Este otro compañero, su hermano César Augusto Blandón Herrera, todos lo conocían como Cesario. El compañero era parte del batallón, le decían Cesario, repito, y cae, sobrevive a la emboscada y cae el 21 de junio de 1986 en el Acerrío, ahí en Fantasma. Ahí lo emboscaron, frente a la casa de Rodolfo Gómez, a quien cariñosamente le decían en aquella época el Panzón. Además de que era un militar muy aguerrido, César Augusto, Cesario, lo recuerdan por dos razones. Miren qué interesante. Dicen que comía mucho. Era capaz de comerse 2 sandías en una sentada. ¿Te imaginas eso, hermano? Y además se comía una gallina con 7 frescos. ¿Pues te imaginas? Pucha, a mí con un par de piernas y ahí murió. Digo, de las patitas, sí. Pero bueno, Cesario era así. Pero además, era un hombre, cuenta uno de sus amigos, que con una guitarra en una noche no repetía canciones rancheras y tenía una risa de esa escandalosa. ¡Cuá, cuá, cuá! ¿Te imaginas? Esa risa que contagiaban además. Así era Cesario. Un tercer hermano de los Blandón Herrera es Blas Miguel Blandón, que estaba en las tropas guardafronteras. No estoy claro si cayó o si sigue vivo. Otro compañero de ese batallón que murió el 30 de diciembre de 2018, el compañero Luis Antonio Rizo Reyes, conocido como Toño Loco.
Este otro compañero, Carlos Alberto Chavarría, él ya murió también, no tengo la fecha. Fue delegado departamental de Micoín, de lo que hoy es el MTI, del Ministerio de la Construcción y Transporte y Infraestructura, se llamaban en aquella época. Y también fue el coordinador departamental de los CDS en el departamento de Jinotega, Carlos Alberto Chavarría. Y ahora les quiero hablar de Omar Zelaya Martínez. Omar Zelaya, que es de los Martínez, de los de Bayardo Martínez. ¿Ya? O sea, esa familia parió un montón de sandinistas. Nació en Jinotega el 30 de enero de 1968. Pongan cuidado. Hijo de Rosario Martínez, que es hermana de Bayardo Martínez, y de un tipo, pues, que mejor no digo su nombre, que jamás hizo cargo de los chavales. Por eso es que los hijos no adoptaron su apellido, sino que se fueron con el apellido de su mamá. Dice Patti, yo fui la responsable de Omar en la Juventud Sandinista en el Instituto Benjamín Celedón en Jinotega. Con Omar teníamos trazado el plan de aviso que activaba la militancia de la Juventud Sandinista del Instituto. Cuando yo llego a activar a Omar a su casa para montar el plan de aviso, su mamá me dice que Omar se fue con el batallón 6011, con apenas 14 años de edad. Se le escapó a la mamá de la casa porque dijo que le daba vergüenza andar haciendo llamados a defender la patria y él estar en el pueblo de Jinotega. Mira qué clase de punto honor el de Omar. Hasta que te ponen los pelos de punta. Era un chaval inquieto, pilas puestas. Y bueno, Omar cae en la emboscada que vamos a comenzar a relatar en la voz de José Ramón Úbeda y de Alberto Celedón. Él muere en la masacre de los 23 chavalos ahí en el Plátano. El Plátano queda más o menos entre Pitel Carmen y la Zompopera, pero queda como a 3-4 kilómetros de Planes de Vilán. O sea, todo esto es una zona de fantasma. ¿Verdad? Entonces la Contra andaba operando en esa zona y además se estaba abasteciendo por vía aérea. Les estaban lanzando municiones, fusiles, uniformes, comida en esa zona del Plátano. ¿Verdad? Eran como 3 fuerzas de tarea de los somocistas. Uno de sus jefes era el maldito de Óscar Sobalbarro. Maldito, sigue vivo, ese maldito sigue vivo. Y van a oír por qué le digo maldito y otras cosas le podríamos decir. Maldito Óscar Sobalbarro. ¿Ya? Entonces él cae ahí en el Plátano, en esa emboscada. Dice Patti Calderón, cuando llegaban los cuerpos de los compañeros caídos, daban sus nombres y solo oíamos el llanto de sus familias en cada nombre mencionado. Resultó que en esas cajas selladas con nombres no eran esos compas, porque en el transcurso de los días a esos compañeros que supuestamente estaban en las cajas fueron apareciendo ahí en Jinotega, vivos, heridos, golpeados, muertos de hambre. Bueno, entonces ahora vamos con los 2 testimonios. Son emotivos. Quiero agradecer al compañero José Ramón Úbeda, él trabaja en la alcaldía de Jinotega, está enfermo, así que le deseamos pronta recuperación y ojalá que ahí en la alcaldía de Jinotega le ayuden si hay que ayudarle. Por supuesto, los sandinistas estamos a la orden. Tiene muy buena voz, hila muy bien sus ideas. Debería dedicarse al periodismo radial, José Ramón. Y vamos a escuchar, ¿verdad?, el testimonio de José Ramón. En algunos momentos hay silencio y van a saber ustedes por qué es ese silencio. José Ramón Úbeda, sobreviviente del batallón 6011 de Jinotega. Buenos días, Pati. Buenos días a todos. Voy a tratar de relatar algunos eventos relacionados a nuestro batallón 6011 y la masacre del 29 de septiembre de 1983. Yo pido disculpas de todo corazón a aquellos compañeros que
no es deliberada mi omisión. Quisiera que me entiendan. Ha pasado tanto tiempo. A veces las compañías, los pelotones se formaban de personas que estaban disponibles en ese momento y eran de nuestras comunidades, como la fundadora, el Mojón, Cisle, y no conocimos sus nombres, pero sí cayeron muchos y es cierto, es triste, pero estamos en el esfuerzo de que ojalá que podamos recuperar sus nombres y rendirles realmente ese homenaje que tanto se merecen, como todas las personas se lo merecen, los combatientes que de una u otra manera expusieron su vida, otros donaron hasta su generosa sangre por la defensa de la revolución. El Batallón de Infantería de Reserva, denominado 6011, se formó allá por el año 1982. Fue una directriz del Comité Regional y los cuadros del FSLN aquí en Jinotega, como Julio López, como Fausto Telle, como el compañero, el doctor Luis Gómez Martínez, militantes destacados del Frente Sandinista, fundaron este batallón junto a miembros también destacados de Juventud Sandinista, 19 de julio de aquellos tiempos, como Pedro Joaquín Alfaro, Iván González, entre otros. La primera misión importante fue en el Caribe del país, y luego en el 83 es movilizado el batallón al municipio de San Sebastián de Yalí, Pantasma y San Rafael del Norte. En estos tres municipios se concentraron las principales misiones de nuestro batallón en el 83. Ya para septiembre de 1983, el accionar bélico de la contrarrevolución se había incrementado a tal grado que ellos se habían planteado tomarse la cabecera departamental, Jinotega en este caso, porque tenían que justificar ante el Congreso yanqui que la millonada de dólares que les iban a aportar para destruir, para asesinar a nuestro pueblo. A finales de septiembre de 1983, tres fuerzas de tarea de la contrarrevolución, jefiadas por Rubén, Maylima y otro que Aureliano creo que era, desbarataron una compañía del 6011 en un lugar que se llama El Chamarro, en Pantasma. Pero ahí casi la aniquilaron. El asunto, pues, ahí andaba Machado, andaba uno, aquel de que vivía en la colonia que le decíamos el Coyote, Alberto. Andaba Luis Ortiz en esa compañía. Estando nosotros en la comunidad de Los Terreros, nos avisan, ¿verdad?, en septiembre, de que vamos movilizados hacia Pantasma. Específicamente nos dice un cuadro militar que vamos a los planes de Vilán. ¿Cuál es el problema? Allí se estaban movilizando tres fuerzas de tareas importantes de la contrarrevolución y avanzaban hacia planes de Vilán, precisamente porque la avanzada de la contra es irse a tomar planes de Vilán. Entonces nos llevan ahí. Es una compañía, éramos 60. Un pelotón lo llevaba Calía, Víctor Quintanilla. De tal manera que llegamos un día 28 de septiembre por la noche. El 29 nos avisan los compañeros de la seguridad que hay movimiento en el Cerro El Plátano y decidimos irnos hacia ese lugar, tratando de evitar pues que las huestes contrarrevolucionarias lleguen a ese poblado. Nos dice Álvaro Coyunda, que ya murió, Álvaro González, que era mejor avanzar hacia El Plátano, que es una comunidad allí cercana a los planes de Vilán, para hacer una especie de emboscada allí y evitar más bien que la contra llegue hasta los planos. Resulta que como íbamos a ir a hacer la emboscada, más bien fuimos emboscados. Y en número y en posiciones teníamos desventaja. Nosotros vamos sobre una trocha de mula. Allí auxiliares de la seguridad del Estado que andaba, cuando nosotros caemos en la emboscada, bueno, fueron los primeros en salir en guinda, pues nos dejaron ahí clavados. El jefe de la compañía era Blas Blandón, hermano de Cesario, hermano de Fernando, de aquellos famosos Blandones, que todos fueron
jefe de batallón, hermano de Chico Hijo, que hace poco fue asesinado allá por el lado del Quilambé. Ellos están posicionados y entonces nos emboscan. Uno de los primeros en caer es Juan Alberto Guido, estudiante del Benjamín, estaba como en cuarto año, hijo de un señor que se llamaba Pedro Guido. Más o menos como eso de la 1 de la tarde debo caer a mi primer compañero que se llamaba Juan Alberto Gutiérrez, estudiante del Benjamín, estaba como en cuarto año, hijo de un señor que se llamaba Pedro Guido. Luego Máximo Herrera, a este le decimos el hondureño, Roberto Palacio, aquí de la ciudad, Alfredo Altamirano también, Alcides Rodríguez, este sí era de la fundadora, Ernesto Picado, le decíamos sobre todo el Asmoso. Allí murió Omar Zelaya. Omar Zelaya tiene una hermana aquí que se llama Carmen, ahí en el Mauricio Altamirano, que trabaja en el complejo judicial. Ese Omar le decíamos Chirica porque el Papa así le decían, Chirica, no sé, era un señor que trabajaba con abogados y eso. Era uno de los más chavalos ese Omar. Otro de los chavalos que muere ahí se llamaba Harold Rojas Jarquín, hijo de aquella Las Conejas, la profesora, y de Marcelino Rojas. Así también cayó Lisandro Herrera, que le decíamos el hondureño, cayó Roberto Palacio, que le decíamos el Mión, cayó uno que le decíamos el Asmoso. El problema es que ahí mueren esas 23 personas y los pocos conocidos de la ciudad, éramos eso, la mayoría digamos 30 y más compañeros, eran del lado de la fundadora y una comunidad que se llama El Mojón. Incluso hay uno que le decíamos el Puma, de apellido Rodríguez, ni siquiera sé cómo se llama. O sea, tendríamos que ir a hacer un trabajo más exhaustivo para dar detalles. Esto es con respeto porque estamos claros de que como chavalos, porque todos andábamos allí, la mayoría no teníamos ni siquiera los 20 años. Entonces nos dábamos muy a la tarea de llamarnos tal vez por apodo. Y por eso es que también se dificulta un poco conocer exactamente los nombres de cada persona o cada compañero que cayó ahí, incluso que participó. Y Benito Pérez, uno de la colonia. Años después comentaría el asesino contrarrevolucionario, alias Rubén, que después de esa emboscada ellos capturaron a algunos compañeros vivos, entre ellos a Harold Marcelino Rojas Jarquín, que le decíamos el Conejito. Me dolió mucho porque era un chihuín. Si yo era chihuín, él era un niño entonces. Omar Zelaya, igual, muy chavalo. Otro que le decíamos Zapallito. Benito Chavarría Valdivia. Fíjate que hay un detalle importante con ese. A Benito Chavarría Valdivia lo captura la contra. Lo captura a él, a Omar y a Harold. Entonces Harold y Omar, ¿cómo se puede decir? Se enhuevaron, pues, por decirlo de una manera. Entonces el mismo Rubén narra en una entrevista que tuvieron que matarlos, pues los asesinaron porque los chavalos se pusieron bravos. En cambio, este Benito Chavarría de Valdivia, de unos famosos piteños que le decíamos nosotros, él comenzó a justificarse de que él era sobrino. En efecto, él es sobrino del Tigrillo de Encarnación Valdivia. Entonces llamaron al Tigrillo y él dijo que sí, pues entonces le perdonaron la vida y él se fue a la contra, sí. Eso ocurrió fuera de allí, esos cuerpos, esos dos niños, sepa Dios dónde quedaron, pues. Al final de cuentas, en los 90, José Benito Chavarría regresó, le hirieron una pierna y regresó a La Pita, pues, a su lugar de origen. Incluso llegó a ser vicealcalde del Cuá, José Benito. Ahora reside en Estados Unidos. Este mismo señor Rubén, en un alarde de cinismo, confiesa que pese a ser unos niños, Harold, Omar y Zampallito eran enhuevados, que nunca dieron su brazo a torcer y tuvieron que asesinarlo. Así lo confiesa él a un periódico de circulación nacional hace unos años. Como a eso las 2 de la tarde soy herido en la pierna izquierda y aquí los compañeros que tengo cerca que me auxiliaron, José Benito Pérez, Luis Amado Cruz, Luis Fernando Palacio y Daniel Blandón. Ellos estuvieron ahí conmigo siempre.
Ya como a las 5 de la tarde los asesinos de la contrarrevolución toman nuestras posiciones, que todavía hacíamos resistencia, y al final en la emboscada, ya como son como las 5:30 de la tarde, nos quedamos solos, Luis Fernando Palacio, Daniel y yo. Vimos a los contras, muchachos jóvenes armados, llegaron a la casa donde estábamos nosotros, allí una casa de campo abandonada, pues. Y fueron los últimos tiros que hicimos y después cada quien se tiró pues hacia unos guindos ahí a ver qué pasaba. Yo ahí amanecí. En la mañana, bueno, oímos todo, la contra se tomó el lugar y hicieron fiesta y aquella música y todo. En la mañana pusieron ametralladoras hacia donde nosotros nos habíamos tirado, haciendo una especie de limpieza, pues. Todo eso pasó y allá como a las 7, 8, no, como a las 8 de la mañana ellos comenzaron a desfilar hacia los planes de Vilán. Ellos se tomaron ese día los planes de Vilán porque ya no había fuerza ahí que lo retuviera. En ese desespero estaba cuando de repente el cañón de un fusil Fala, a mí casi me lo pone en la cabeza un contra. Pero yo no sé qué sucedió allí, que el hombre no me vio. Y yo solo tenía una granada sin espoleta en la mano. Y yo dije, si el hombre me descubre, pues la voy a soltar. Pero fíjate que no ocurrió. No sé por qué. Y yo vi el cañón, casi me lo puso en la cara. Bueno, quizá había una neblina, yo no lo podía determinar, no te puedo decir qué pasó. Pero el hombre no... Y se salió del lugar. Como a las 7, 8 de la mañana, fui rescatado de ahí por el compañero Cruz, Adalberto Celedón Mendoza. Era político de la compañía Adalberto Cruz, que le decíamos Halcón en esos tiempos, no sé si te acordás. Él había tenido un problema en un ojo. Entonces Alberto me encontró y me dijo, vámonos. Y no sé de dónde salió, cómo pasó por ahí, que yo tuve la suerte de que me encontrara. Y con él salimos hacia las Sonpoperas en Pantasma. Y allí pues fui trasladado desde allí de la Sonpopera al batallón que había en Pantasma y de Pantasma pues hacia el hospital de Jinotega. La historia más triste de eso, como vos lo decís, en la central sandinista velaron a los compañeros, ahí les rindieron guardia, incluso había unos ataúdes que tenían el nombre de nosotros, de varios, por ejemplo, de Denis Palacio, que le decíamos Pan Simple, de ese piteño que no se sabía, se había ido, de Alan Guatemala, de Luis Lanza, uno de aquellos colones que le decían. Había un ataúd con mi nombre, con una cinta de masking tape, y aquel alboroto. Incluso algunas familias ya habían empezado los famosos 9 días, y comenzamos a aparecer. Al final, compañeros que yo miré, por ejemplo ese que le decíamos el infiltrado, que yo pensé que había muerto, me lo encontré en el hospital, él en ortopedia también. Y los que tardaron más en salir llegaron como a los 8 días. Aparecieron en nuestra ciudad Alan Martín Guatemala Rivera, Denis Martín Palacio Montenegro, Luis Alejandro Lanza Gutiérrez, Ario Eloy Araica Corea, a quienes preciso correctamente sus nombres. Y no sé si había otro compañero, por eso pido disculpas. Hay uno que era de San Rafael, que así le decíamos, Sampaio. Eso ya a los 8 días. Y aquel gran alboroto, pues, en el Benjamín y aquel Vía Cruces yéndonos a ver, preguntándonos cosas, que no sé qué habíamos hecho. La mamá preguntando que si habíamos visto a fulano, a sutano. Y ya casi estaba como aburrido de estar repitiendo lo mismo. La última vez que ve a fulano y así, la gente preguntando. Eso fue terrible. Hicieron una sola fosa ahí en el cementerio. Y ahí sembraron a todo eso. Eran como 11 ataúdes solo los de Jinotega. Porque como te repito, había gente del Mojón, aquí por la Vecile, y había gente de la Fundadora. Entiendo yo que esa gente se la llevaron para sus respectivas comunidades. Me contó Ariel González Soto, que era vecino allí de la colonia, que él anduvo cuando recogieron los cuerpos, después de eso, ya como el 3 de octubre. Ya los cuerpos estaban en avanzado estado de composición, pero que la contra había castrado a la gente que había muerto, porque se notaba pues que les habían cortado ahí los miembros, le habían roto el pantalón en esa parte.
Incluso a este Juan Alberto dicen que le habían puesto los miembros en la boca. Eso de las atrocidades pues, que pasaron. A otros le ensartaban bayoneta en los ojos y así pues sucesivamente. Otro que estuvo ahí, fíjate que increíblemente ahí anduvo Becker Moreno, el hermano de la Leila Moreno. A ese loco yo le di una orden de que sacara a Juan Alberto, porque a Juan Alberto después que lo matan le seguían volando, porque era una emboscada. Y el jodido bien fresco lo jaló y lo pusimos detrás de una piedra. Ahí andaba Julio Ramírez, y hermano de aquella señora que tenía una óptica, o tiene óptica Ramírez. Anduvo aquel jodido que le decíamos Scooby, que se llama Rolando, no recuerdo ahorita. Pero sí, pues ocurrió eso un 29 de septiembre, 23 muertos. A partir de ahí el batallón 6011 desaparece. A partir de allí ya cada quien, el que se fue a estudiar a Cuba, otro de oficiales, otro a hacer lo que iba a hacer, pues, pero ya desapareció el batallón, jamás se volvió a formar. Y desapareció pues con esa masacre 29 de septiembre. Y lo triste, como le decía a Lilian, nadie se acuerda de eso. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes de San José de la Mula, así como cualquiera, merece un reconocimiento y ser recordado. Fíjate que lamentablemente aquí inventaron un tal museo de la Revolución, ahí no se dice nada, y hay gente viva, hay gente que muerta, y hay gente que tiene imagen, porque esos Jarquines, Omar y toda esa gente aquí en Jinotega tienen foto y todo, pues. Y ahí no hay nada. Recuerdo entonces con nombres que fueron asesinados en ese lugar, en esa masacre, a Harold Marcelino Rojas Arquín, Omar Zelaya, Zampallito, Juan Alberto Gutiérrez, Máximo Herrera, Roberto Palacio, Alfredo Altamirano, Pedro Alcides Rodríguez, Ernesto Picado, a este generalmente solo el Asmozo le decían. Cayeron ahí también varios compañeros de la comunidad de la fundadora, que no preciso sus nombres. Es lo que puedo, Pati, contarte. Aun y cuando me afecta mucho. Porque éramos tan jóvenes, pero sí creíamos que valía la pena, y sí valió la pena. Escuchábamos el testimonio de José Ramón Úbeda, uno de los sobrevivientes de la masacre de septiembre, del 29 de septiembre de 1983, en el Plátano, Fantasma, muy cerca del Planes de Vilán. No hay nada que agregar, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un complemento de todo este relato que lo hace el compañero Adalberto Celedón. Adalberto trabaja como segundo responsable de la Defensoría Pública. Y entonces Alberto nos cuenta algunos detalles de cómo fue el combate. Y luego nos cuenta, porque él fue uno de los que fue a rescatar los cadáveres, nos cuenta algunos detalles de cómo encontraron los cuerpos de los compañeros. Escuchemos a Adalberto Celedón. Cuando llegamos a un cafetal, recuerdo, en una loma, un cafetal, se escuchaban unas voces. Ya era como tal vez la 1 de la tarde, si no mal recuerdo, aquella neblina y la lluvia, pues. Se decidió de que 2 de los compañeros exploradores fueran a establecer contacto, determinar si eran tropas nuestras o no, porque nosotros escuchamos que hubo unos tiroteos, pero no sabíamos de dónde estaban ubicadas las tropas, si eran nuestras, no eran nuestras, cómo era la situación, pues, realmente operativa en el terreno. Entonces, estos 2 compañeros inmediatamente chocaron y ahí cayeron en combate. Posteriormente nosotros avanzamos y de repente pues se nos vino la lluvia de tiros. Yo recuerdo que el combate comenzó eso como a la 1 de la tarde. De entrada, a la par mía cayó un compañero que tenía lo más 14 años, Zampallito, lastimosamente no recuerdo. Cayó herido Juan Alberto Oído Gutiérrez,
un excelente compañero, excelente alumno, militante de la Juventud Sandinista. Cayó inmediatamente en los primeros tiros. El compañero de la M60 también fue herido de muerte inmediatamente al iniciar el combate. Y bueno, se dio de una forma desigual. Eso estaba nutrido de guardia y recién abastecido. Nosotros pasamos combatiendo ahí hasta como a las 4, 5 de la tarde, 6. Después se vino, acrecentó la lluvia. Ya nosotros perdimos contacto, se irrumpió la cadena de mando. Yo era político de ese pelotón de la Juventud Sandinista porque yo era secretario de la Juventud de un turno en el Instituto Benjamín Celedón y perdimos contacto pues, con los jefes y gente operativa de la seguridad del Estado que andaba con nosotros. Entre ellos recuerdo al Áspero, hoy funcionario de la alcaldía en Jinotega. Perdimos la cadena de mando y cada quien puede buscar cómo defenderse, cómo combatir y buscar la retirada de una forma organizada, los pocos que quedaban. Nosotros aproximadamente andamos como 40 compañeros, 40, 42 compañeros, y ahí cayeron 23 compañeros, heroicamente. Se combatió fuerte. La guardia nos tiraba las granadas como tirar piedras, pues como tirar granadas. Solo no los dejaban caer de las alturas, porque ellos tenían superioridad numérica en tropas y en armas. O sea, una correlación de fuerza desfavorable totalmente en contra de nosotros. Y la ubicación estratégica que ellos tenían en el territorio. Entonces fue desigual. Realmente yo recuerdo en la noche que todavía yo estuve con 2 compañeros ahí en el área del combate. Ellos subieron ahí al área donde se dio el combate. Ahí pasaron bailando toda la noche. Recuerdo que los hijos de puta andaban grabadoras, tocaban, bailaban, bebiendo guaro. Y nosotros ahí, yo con 2 compañeros heridos, cantaban aquella canción, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, bailando los hijos de puta. Y yo recuerdo haber escuchado todavía la orden donde decían, agarren a los piricuacos y hay que descachimbarlos. O sea, los cuerpos que tenían de los compañeros los agarraron, los mutilaron totalmente, le metieron bayonetas por todos lados, bayonetazos más bien. Fue horrible, horrible. Y nosotros parte de eso lo escuchamos todita la noche. Algunos heridos que los agarraron vivos, a otros que los capturaron vivos. Y estaba toda la jodedera toda la noche. Ellos levantaron territorio de ahí, comenzaron a irse a sus áreas de influencia, desplazarse para los planes de Vilán, para el Charcón, para Jiquelite, Sompopera, que todo ese es el área que ellos manejaban. Y también otra parte para La Rica, lo que era el Zancudal, las colinas. Nosotros miramos después los rastros de toda la gente donde se comenzaron a movilizar. Ellos salieron de ahí, de esa zona de combate, como a las 3 de la madrugada. Yo me quedé con los 2 heridos, los 2 compañeros. Todavía yo recuerdo de que recuperé 2 AK-47 de los compañeros que estaban fallecidos y que estaban así, ocultas, pues. Yo me las tercié, saqué a los 2 compañeros, caminamos, estuvimos 2 o 3 días ocultos, pues, porque la zona estaba minada de guardia. Estaba minada de guardia. Entonces nos trasladamos únicamente por monte. Nada de utilizar caminos, solo bajábamos para ubicarnos, agarramos en alguna altura para ubicarnos y fuimos a salir 2 o 3 días después a Estancia Cora. Ahí yo recuerdo, bueno, eso era una noticia ahí en Jinotega, y yo recuerdo que la plana mayor, parte de la plana mayor se desplazó por el lado de Yalí y la otra parte se desplazó por el lado de Pantasma. Ahí en Estancia Cora yo llegué con los 2 heridos, los 2 compañeros heridos, y ahí estaba, recuerdo, el compañero Jorge Roda y Domingo Gutiérrez, miembros de la plana mayor del batallón. Y yo recuerdo que me preguntaron, Halcón, ¿cómo venís vos? Yo vengo bien, o sea, me refiero a que yo vengo físicamente bien, que no vengo pegado, ¿no? Que no vengo herido. Y le preguntan al otro, ¿y los 2 compañeros cómo vienen? Estos vienen pegados, les digo yo, vienen heridos. Y José Ramón venía bien golpeado. Entonces dicen, bueno, esos 2 compañeros que se vayan al camión primero, vos te vas con nosotros, vamos a ir a recuperar cuerpo, vamos a ir a sacar cuerpo. Entonces ellos se fueron para Jinotega, yo regresé para el Plátano.
Y eso fue lo más impresionante que me tocó vivir a mí. Ir a sacar a los mismos compañeros que días atrás éramos parte de la juventud, éramos estudiantes, éramos compañeros de aula, éramos compañeros del batallón, y verlos mutilados, verlos acribillados a balazos, todos deformados, y además que la lluvia, el sol, los animales habían profanado los cuerpos de estos combatientes, de estos héroes. Y fue difícil realmente ir a sacar a esos compañeros. Recuerdo que parte se fueron mandando, pues, se fueron sacando todo el día, toda la noche, recuperando partes del cuerpo por todos lados. Y se logró, pues, sacar a los compañeros. Yo no pude estar en la vela masiva que se hizo ahí en la Central Sandinista, en la Casa del Obrero, ¿no? La Central Sandinista, ahí en Jinotega, que se hizo la vela masiva, porque a mí me mandaron, pues, a la persecución. Yo recuerdo que todavía parte de los heridos y parte de alguna gente que capturaron viva de nosotros, ya los ponían desde la radio 15 de septiembre a estar diciendo falleció fulano de tal, falleció fulano de tal. Como fue casi imposible reconocer los cuerpos de los compañeros, los ataúdes fueron cerrados, pues, por el grado de descomposición también. Entonces se hizo una vela masiva. Entonces no se sabía ciencia cierta quién había fallecido o quién no. Incluso muchos de nosotros, pues, fuimos dados por muertos, nuestros familiares. Bueno, en el caso mío me miraron como a los 3 días, pues, en fantasma, y ya tenían la certeza. Pero incluso en parte de la población se daba que muchos de nosotros, pues, estaban muertos. Algunos aparecieron a los 2 meses, que lograron zafársele a la contra, pues. Pero lo más doloroso fue haber enterrado a los compañeros sin una debida identificación, producto del acribillamiento de los cuales fueron sujetos, de las mutilaciones, de las aberraciones que practicaron con ellos estos hijos de la gran puta somocistas, pues. El testimonio de Adalberto Cruz Celedón, o Adalberto Celedón, que estuvo ahí, era el político, porque él era el responsable de la Juventud Sandinista, de un turno de la Juventud del Instituto Benjamín Celedón. Era el responsable como Juventud Sandinista, era el político de ese batallón, por lo menos de esa compañía, perdón. Y ya vamos a hablar un par de cositas más, pero quiero hacer una aclaración. Yo cometí un muy grave error, le ofrezco disculpas a los hijos del compañero Leoncio Zelaya, porque yo dije que él había sido irresponsable, y no es él, es el padre de los Martínez. Él fue un padre muy responsable, don Leoncio Zelaya. Les quiero ofrecer disculpas porque fue un error mío en la lectura de los mensajes que me mandaba Patti. Así es que corrijo, pues, papá de Omar Zelaya Martínez, don Leoncio sí fue un padre responsable. Pero fíjense bien, ustedes se imaginan chavalitos de 16, 17 años, están heridos, como le pasó a José Ramón, están heridos, no saben si se pueden curar o no, están sangrando, están con el dolor, están en un guindo. De noche oyen a los contras, oyen divertirse porque los han asesinado, beber guaro, andaban con altos parlantes ahí, con radiograbadoras, mejor dicho, en aquella época. Y esos hipotitos están oyendo eso, no saben si van a sobrevivir, tienen miedo. Solo imagínense eso. Y ninguno se rindió. No se rindieron. Porque ellos podían haber salido. Me rindo, pues me voy a sumar a ustedes. No se rindieron. Como le pasó a los dos enhuevados, ¿no? Que los capturaron. El uno se pasó a ellos porque era sobrino del Tigrillo, y los otros 2 se enhuevaron. 14 y 15 años. 14 y 15 años. Ninguno de los dos
se rindió. Los tuvimos que matar, dice el maldito de Sobalbarro. 2 criaturas de 14 y 15 años. Más huevones que vos. Me refiero al asesino este. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que era una chavalada que con conciencia se movilizó a defender la revolución. Toda una generación de jinoteganos de un valor increíble, ¿verdad? Y que ninguno de ellos se rindió, excepto el que ya mencionamos, el piteño. Pero el resto, hermano, cayeron con dignidad, combatiendo 23, otros torturados y asesinados. Y luego los que lograron sobrevivir, a volar riata, hermano. Nada que meterse a su casa o la riata. Y así se han mantenido. Entonces hay que rendir un tributo y homenaje a todos estos compañeros del batallón 6011 de la ciudad de Jinotega. Y me está escribiendo nuestro embajador en Chile, el compañero Gadiel Arce, dice, yo no sabía que Gadiel era jinotegano, que él fue parte del batallón 6011, que anduvo con Pedro Joaquín Alfaro, con Marcelino Rojas. Recuerda a un compañero caído del Benjamín Celedón que le decían Cachucha. ¿Verdad? Y dice Gadiel que allí en ese combate mataron a Cinco Pinos, un jefe de los asesinos, la baja de mayor peso que le causaron. Dice Gadiel que él tenía 20 años, o sea que ya estaba viejo Gadiel, porque el chavalero ahí andaba, era de 14, 15 años, vos eras de los viejos. Saludos Gadiel hasta Santiago de Chile. Muchas gracias a Pati Calderón, muchas gracias a José Ramón Úbeda, muchas gracias a Adalberto Celedón, muchas gracias a todos los compañeros que participaron en la reconstrucción, en esta inicio, esbozo de reconstrucción de lo ocurrido el 29 de septiembre de 1983. Honor y gloria a los héroes de ese batallón, a los héroes de Jinotega, del Mojón y de la fundadora. Alguna vez tendremos los 23 nombres y alguna vez recuerden que si no los recuerdan, si están olvidados es porque ustedes no lo recuerdan. Si hemos olvidado a nuestros héroes y a nuestros mártires es porque nosotros no los recordamos. Somos nosotros los responsables de recordarlo y de trasladar su recuerdo a las nuevas generaciones a través de la obra, pero también a través de su gesta, de sus nombres, de sus reseñas biográficas. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.